a 20 horas por FM Líder 100.9. ¿Querés escuchar un buen programa de radio? Entonces no nos escuches. Efímeros, todos los sábados de 13 a 14. FM Líder. Acordate, de 13 a 14 todos los sábados. Efímeros, no nos escuches. Una canción ideal en una tarde perfecta. Líder FM 100.9. En cada momento del día, aquí hay buena radio. Encastrada a un costado de una montaña quedaba aquella majestuosa abadía de piedra. Un camino angosto donde apenas ingresaban
2 carretas, ascendía ondulante como una serpiente. Un pequeño poblado se situaba debajo de la montaña y desde allí se podían observar pequeños, como hormigas, a los transeúntes que iban y venían desde la abadía. El escenario se completaba con arbustos que decoraban sectores no rocosos de la montaña y cabras que inexplicablemente aparecían descansando apaciblemente al costado del más aterrador de los precipicios. La abadía era famosa. No solo por su majestuosidad, lo devotos y laboriosos monjes que la habitaban, sino también por el vino que producía. Desde los más remotos rincones de Europa venían caravanas de comerciantes a adquirir aquel afamado elixir. No había corte que no presumiera de tener en sus
bodegas, algún barril. Y la posesión de estos desató en más de una ocasión algún duelo o disputa entre miembros de la nobleza. A ese punto había llegado la fama del vino de la abadía. Dentro de esta, el vino se hallaba bajo el estricto control del hermano Vicenzo. Vicenzo era un monje parco, malhumorado, reacio a interactuar con sus hermanos y mucho menos con gente de afuera. Solía ser visto murmurando en soledad por los patios, como si discutiera con alguien. Los monjes alertaron al abad por las conductas extrañas adoptadas por Vicenzo. Interrogado por la máxima autoridad, manifestó que si hablaba solo o murmuraba era porque estaba rezando. Dada la pericia de Vicenzo, el abad, que si bien era un hombre de Dios, no dejaba de ser humano, aceptó, sin indagar más, la versión de aquel experto en la fabricación de vinos. Más allá de eso, y haciendo gala de una sabia prudencia, el abad asignó un aprendiz para que asistiera a Vicenzo en todo el proceso de cuidado de aquel producto. El elegido era Juan, un monje regordete de cachetes rosados que no paraba de reír y cuya ingenuidad lo hacían blanco de bromas en más de alguna ocasión. Costó mucho que Vicenzo aceptara la mera presencia de su nuevo asistente y que lo dejara ingresar a sus dominios, un lugar donde nadie, nada más que él, había entrado en 20 años: la bodega. Lo cierto es que poco y nada permitía hacer al pobre Juan, quien se limitaba a observar los extraños procedimientos de Vicenzo
frunciendo el ceño, sin entender demasiado. ¿Por qué aquel hombre murmuraba cosas a los barriles y pasaba de uno a otro, mezclando el vino? Incluso cosechas distintas, o golpear una pared hasta hacer sangrar sus nudillos al grito de ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! La ingenuidad de Juan no permitió que éste alertara al abad. El hermano Vicenzo es un hombre mayor, se le debe respeto y seguramente sabe muy bien lo que hace. Por eso el vino es tan famoso. Algún día me lo explicará todo, pensaba para sí, mientras asistía al extraño y desquiciado espectáculo diariamente.
Aquel amanecer en la abadía fue siniestro. El abad despertó exaltado por los gritos que lo requerían del otro lado de su puerta, que a su vez era golpeada con una insistencia equivalente a la urgencia del llamado. ¡Por favor, hermano! ¡Baje al patio! ¡Esto es terrible! ¡Baje, por favor! Al bajar las escalinatas que unían las habitaciones con el patio principal, el abad pudo observar a todos los hermanos congregados en el patio, mirando aterrorizados cómo de la cruz, en lo más alto de la abadía, colgaba ahorcado el cuerpo de Vicenzo, y en la puerta de la parroquia escrito con sangre y en una caligrafía perfecta: Gloria Diaboli. El abad ordenó a los monjes bajar el cuerpo de Vicenzo, mientras dos hermanos lo intentaban descolgar. Uno resbaló y tras una gran caída falleció en el acto, al dar su humanidad contra el duro piso de piedra de aquel patio principal. Inmediatamente, al escucharse el crujir de los huesos del caído, inexplicablemente el portón de la parroquia, pintado con sangre y una caligrafía perfecta, se desmoronó sobre el hermano que estaba encargado de borrar la siniestra leyenda. Gloria Diaboli. Todos, absolutamente todos, estaban aterrorizados.
El vino que producía la abadía, contábamos al principio, era muy famoso en toda Europa. De todas las cortes venían a comprarlo. Era la fuente de ingresos más importante que mantenía la estructura organizativa y edilicia de aquel lugar. Y como tal, no podía ser desatendida dicha actividad. Más allá de los siniestros y desafortunados eventos que habían acontecido hacía unas semanas. Vincenzo era un monje parco y con serios problemas. Esto el abad ya lo sabía. Por esa razón, encomendó a un inexperto Juan aprender de éste para, eventualmente, hacerse cargo de inspeccionar los procesos de elaboración. Y el momento había llegado. Habían pasado 2 meses desde que Juan estaba al frente de sus nuevas responsabilidades. Y para sorpresa de todos aquellos que solían reírse de él, por ser torpe, ingenuo y algo lento, se manejaba como un total experto en la materia. En los pasillos no se hablaba de otra cosa. ¿Cómo logró ese torpe, inútil y obeso personaje aprender tanto en tan poco tiempo? Insisto, todos, absolutamente todos, estaban sorprendidos de aquel cambio. El abad respiró aliviado al ver cómo lo que parecía un evidente error de asignación de tareas se había transformado en una gran noticia. La producción estaba a salvo y con ello se podría continuar adelante con las grandes obras que realizaban. Con el correr del tiempo, los cambios en Juan se fueron profundizando. No solamente al hablar de su labor, ya no se le entendía absolutamente nada de lo que explicaba. Al borde de la incoherencia, sino que había dejado de reír. Se había transformado en alguien sumamente frío y distante. Había adelgazado mucho. Sus cachetes rosados habían desaparecido. Su tez se había tornado grisácea. Tenía una mirada vacía. Costaba imaginar que había un alma habitando aquel cuerpo. Poco a poco, Juan fue desapareciendo de la vida comunitaria del monasterio. Ya no iba al comedor.
a compartir el almuerzo o la cena con sus hermanos y había dejado de asistir a misa, cosa extraña en un monje. Juan está prácticamente encerrado en el depósito, en un sótano, ese donde Vicenzo estaba día y noche. Con la puerta cerrada, no sale. Hace mucho que nadie lo ve. De vez en cuando, por las noches, se escuchan ruidos raros, muy raros, susurros. El abad está preocupado. Vamos a tener que entrar en la bodega. No puede ser que no abra la puerta. No sabemos lo que está pasando ahí, afirmó la máxima autoridad del lugar. Esa misma noche, los monjes se prepararon para tumbar la puerta e ingresar al reducto de aquel monje perdido. Con un tronco de árbol, como si se tratara de un ariete, golpearon 3 veces la puerta hasta que ésta cedió. Al ingresar, se encontraron con el horror. Siguiendo el rastro del ángel caído y yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, pecando por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El día de la bestia, explorando el laberinto para ejecutar al anticristo, abriéndose camino con hierro y fuego hasta tocar las puertas del averno. Textos que ocultan otros textos, datos que apuntan al infierno, cámaras confusas, cálculos fallidos, errores que sentencian al mundo de los vivos. El día de la bestia, el día de la bestia, el día de la bestia, el día de la bestia.
El lugar apestaba a muerte. Cadáveres de pequeños animales mutilados por doquier. Las paredes decoradas con cruces invertidas de sangre. Velas rojas iluminaban el lugar. En el suelo, escrito con una caligrafía perfecta, podía leerse: Gloria Diaboli. Los hermanos se paralizaron del horror al ver que, observándolos con ojos vacíos, sin alma, se hallaba Juan, completamente desnudo y con un pentagrama invertido, dibujado con un objeto cortante en su sangrante pecho. El monje perdido hablaba lenguas extrañas, gritaba, golpeaba su cabeza peligrosamente contra la pared y en intervalos de calma pedía por favor que nadie, absolutamente nadie, probara un solo trago de vino. El abad ordenó llevar a Juan a su habitación y a los monjes limpiar el lugar. Juan murió retorciéndose de dolor. Cuando, recostado en su cama, el abad le arrojó agua bendita mientras rezaba a viva voz. El abad, resuelto a sacar a flote a la institución, resolvió estudiar las notas de Juan que había tomado cuando éste aún estaba en sus cabales
para así poder aprender a fabricar el vino. Ante la negativa de todos los monjes de aceptar la responsabilidad que se llevara la vida de dos hermanos y de la peor forma, la máxima autoridad del lugar decidió hacerse cargo de la inspección de los procesos de elaboración y almacenamiento del producto de los viñedos. A fin de cuentas era un preparado hombre de Dios y nada habría que temer. A los 2 meses, y para sorpresa de todos, el abad era todo un experto en la materia. Coordinaba todos los procesos a la perfección y el producto era cada vez mejor. A los 4 meses, el abad habla de la producción de los viñedos en términos que nadie le comprende. Tiene una extraña forma de expresarse. Muchos le atribuyen esas formas a la experiencia y conocimientos previos que hacen que el resto, más humildes de formación, no puedan entenderlo. Pues no tienen la lucidez de ese gran hombre que lleva adelante la institución y a su vez se ensucia las manos inspeccionando el trabajo. Últimamente al abad se lo ve poco. Pasa mucho tiempo en la bodega, ese lugar siniestro, trabajando seguramente. Va poco al comedor, a compartir almuerzos y cenas con los hermanos e incluso, y para sorpresa de todos, no está participando de ceremonia alguna. El aspecto del abad es preocupante. Ha bajado mucho de peso. Tiene un aspecto esquelético, una tez grisácea. Habla solo, murmura cosas incomprensibles. Tiene la mirada vacía. Cuesta creer que un alma habita ese cuerpo. A los pies de la montaña hay un poblado. Desde allí se puede apreciar la majestuosidad de la abadía. Una noche como cualquiera, todos despertaron por un gran alboroto. Gritos en las calles. ¡Se incendia la abadía! Por más que los solidarios pobladores se organizaran para poder apagar el fuego y rescatar a los monjes, los esfuerzos fueron inútiles. Por la mañana, al remover los escombros y recuperar los restos calcinados de aquellos monjes, los aldeanos pudieron ver cómo la puerta de la bodega se mantuvo intacta. Al introducirse en ella, fueron recibidos por el cuerpo inerte de un sucio y andrajoso abad que colgaba ahorcado de un tirante del techo, desnudo y con una leyenda grabada con un objeto punzante en el pecho: Gloria Diaboli. Los menos honestos se llevaron algunos barriles que se habían salvado del incendio. Entre ellos había uno que no resaltaba por ninguna característica del resto, pero tenía la peculiaridad de que dentro de sí nadaba como si fuera un pez, un pequeño pero poderoso demonio que se divertía manipulando a la mente de las personas y haciendo que todos bebieran un pésimo vino,
creyendo que era el mejor del mundo, cuando en realidad era su asquerosa orina. Memento Mori número 3. El demonio en el barril. Memento Mori son: en los controles, Leonardo, el león blanco Arza. En las letras, Emiliano Hernán Vallejos. En la voz, el monje negro.